¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Rigoberto Ramírez, bienvenidos a un nuevo video de Mecánica Big Auto. El día de hoy vamos a hablar de cómo armar una distribución de Ford 4.0. ¡Comenzamos! Es muy importante, señores, que cuando lleguemos a reparar lo que es la distribución de un motor, si el motor llegó trabajando, revisar y checar con el manómetro la presión de aceite del motor, ya que es muy importante darnos cuenta cómo está trabajando esta unidad, porque en ocasiones la presión es fundamental. Cuando no la hay, los tensores o amortiguadores no trabajan al 100%. Por eso es muy importante que revisemos en donde va el bulbo del aceite, checar la presión de aceite, tanto de aquí del bulbo como el de la cabeza. Ustedes bien saben que en la cabeza, en donde va uno de los tensores o amortiguadores, ahí va un tapón macho. Es complicado porque tenemos encima lo que viene siendo el múltiple, pero tenemos que tener habilidad para poder realizar y checar esa presión. Al tener las dos presiones me voy a dar cuenta cómo estaba trabajando este motor. Si tenemos una presión diferente, voy a revisar y checar los puntos específicos. Ejemplo, si en la parte de abajo, en donde tenemos el bulbo, tengo una presión de 40 psi y arriba varía la presión 10 libras menos, ahí tenemos un problema en el árbol intermedio. Entonces necesito revisar los bujes de este árbol intermedio. Pero si la presión desde un principio en el bulbo de aceite es baja, habrá que revisar el cigüeñal, lo que viene siendo metales de biela y metales de bancada, y más cuando el motor llegó en grúa. ¿Por qué? Porque el motor no funciona, porque se reventó la cadena y habrá que reemplazarla. Entonces, al bajar la máquina, ya que está como la ven ustedes ahorita, hay que revisar los puntos específicos de lo que es la presión de aceite. En algunos motores, aquí tenemos lo que viene siendo un balanceador, como podrán ver en la imagen. Este balanceador, ¿sí?, es cuando decimos que es 4x4 y aquí tenemos una cadena. Cuando no trae balanceador, aquí tenemos estos tapones machos que ustedes podrán observar. Estos deben de existir. Si los tapones no los trae o están flojos, aquí tenemos una pérdida de presión de aceite. Por eso es muy importante que revisemos si trae balanceador o no y que los tapones estén bien puestos, ya que aquí tenemos la bomba de aceite. Sabemos de antemano que la bomba genera un flujo y la presión se va a generar en lo que viene siendo el cigüeñal. Por eso es muy importante tomar en cuenta la presión real con el manómetro, si llegó trabajando el motor y si se va a hacer un cambio de distribución por servicio. Pero si el motor llegó con las cadenas tronadas o reventadas, entonces necesitamos revisar cómo está trabajando las bielas y cómo está trabajando la bancada, revisando los metales para poder determinar en qué condiciones se encuentra. De lo contrario, no tiene caso que armemos una distribución si nuestra presión de aceite es baja. Es importante tomar en cuenta estos dos tapones machos que van en el eje o en el árbol auxiliar, quitarlos para poder limpiar perfectamente bien, porque por aquí son venas de lubricación. Lo mismo el tapón que se encuentra de este lado, señores. Revisarlos perfectamente bien para tener una buena lubricación, ya que ustedes bien saben que al succionar el aceite, la bomba va a pasar por el filtro de aceite, va a pasar por lo que viene siendo donde va el bulbo, y esta es una vena principal que también va a subir al árbol en donde va a distribuir el aceite o la presión hacia la cadena. Por eso es muy importante que tengamos perfectamente bien limpias las venas de lubricación. Lo mismo en las cabezas que traen dos tapones machos. Aquí en la cabeza, aquí va el tensor o amortiguador y aquí va un tapón macho. En la parte trasera de la otra cabeza, aquí tenemos el otro tapón macho que va a lubricar y va a mantener una presión a los dos tensores. Por eso es muy importante que tengamos bien limpio y verificar que la lubricación corra por los tapones machos ya mencionados. Ya que nos hemos ubicado
referente a las venas de lubricación, sabemos de antemano que este motor debe de usar aceite 5W30, ya sea sintético o mineral. ¿Sí? En base a la presión de aceite, nosotros vamos a determinar qué aceite vamos a poner según sea el grado en base a la presión. Lo máximo que podemos utilizar es 15W40 para que tengamos una buena presión y una buena lubricación de aceite para que los tensores o amortiguadores con las cadenas trabajen perfectamente bien. En Big Auto contamos con toda la gama de distribuciones, en este caso nuestra marca Masterfit, entre otras, con lo que viene siendo la distribución del Ford 4.0, que ustedes revisen que venga completa, sobre todo lo que viene siendo esta varilla o perno de plástico que todo el mundo le llamamos lápiz, ¿sí? Y que venga completa las distribuciones. Yo en este caso, yo la estoy armando aquí, colocándoles una liga para poder instalar la distribución. Revisar perfectamente bien que venga completa con sus tensores o amortiguadores, su tensor de muelle, ¿sí? Y sus guías de plástico para poder realizar nuestra distribución. Como les comentaba, es muy importante colocarle unas ligas para que se queden fijos lo que viene siendo la tijera trasera, ¿sí? Con sus dos engranes. Es muy importante que este engrane lo coloquen de esta forma, ya que también puede quedar de esta forma, pero me puede quedar recorrida hacia atrás, ¿sí? Y es cuando se nos puede tronar una cadena. Por eso es muy importante que tengan mucha precaución a la hora de colocar los engranes, ponerle su tornillo, tenerlo ahorita aquí al llegue para poder empezar a colocar la cadena delantera. Antes de colocar la cadena delantera hay que colocar esta placa. Si ustedes observan, esta placa tiene un ranurado y un pequeño orificio, que este pequeño orificio va a ir con guía a este orificio que viene siendo una vena de lubricación. Cuando nosotros colocamos esta placa, ¿sí?, debe estar perfectamente bien limpio esta vena, porque de ahí va a salir la lubricación para que lubrique precisamente a esa cadena, ¿verdad? Entonces es muy importante colocarla bien, que esté perfectamente limpia, sobre todo la vena, para que tengamos la lubricación, porque en ocasiones esta vena, cuando está tapada, no va a haber lubricación y la cadena se nos puede reventar o se puede acabar muy fácilmente la cadena al plástico o a la guía por falta de lubricación. Por eso es muy importante que esta placa esté perfectamente limpia. Vamos a colocar la cadena delantera, que pone perfectamente bien aquí en el engrane, y vamos a colocar su tornillo. Que ahorita quede al llegue para poder colocar la distribución delantera. Es muy importante que revisemos la altura de la cabeza para darnos cuenta cuántas milésimas o cuántas centésimas de milímetro le ha rebajado anteriormente el rectificador, o si realmente sigue siendo en estándar, ¿verdad? Aquí lo importante es tomar en cuenta los datos técnicos como aparecen en la pantalla. Nosotros tenemos que ver que debe ser de 123 milímetros, 0.54 centésimas de milímetro, o equivalente a 4 pulgadas, 864 milésimas. Entonces, con la ayuda de un vernier, si yo lo coloco en milímetros, voy a revisar cuánto tenemos, y efectivamente tenemos 123 milímetros. Tomando en cuenta las centésimas de milímetro, hacemos una resta y tomamos cuántas milésimas ha sido rebajada esta cabeza. Si está dentro del parámetro, no hay ningún problema, con el empaque tenemos. Pero si la cabeza ya está rebajada, hay que ver cuántas milésimas, no más de 20,
para poder utilizar lainas. ¿Qué quiere decir con esto? Que al yo ponerle lainas a la cabeza o al monoblock para que nos dé la altura original, para que las cadenas trabajen perfectamente bien. Porque si la cabeza ya ha sido rebajada y no le ponemos lainas para recuperar su altura, ¿sí?, la cadena o va a sonar o va a estar muy trincada y se va a tronar muy fácilmente. Y es cuando decimos que el producto salió defectuoso. Mas sin embargo, aquí tenemos un problema, porque no revisamos la altura de la cabeza, tenemos ese pendiente o esa preocupación y sí se puede reventar la cadena. Tengamos mucha precaución. Siguiente paso es montar la cabeza. Ya que se montó la cabeza y se pusieron los tornillos al llegue, es muy importante tomar en cuenta, colocando bien, que asiente perfectamente bien este engrane para colocar su tornillo hasta ahorita nada más al llegue. Y en el kit de distribución viene este tornillo. Nota, nunca pongan un tornillo que no sea el indicado, porque en ocasiones no tenemos esa distancia y se puede recorrer la guía y se revienta la cadena o se revienta el plástico. Tengan mucha precaución de que no coloquen un tornillo que no sea el de él, y aparte que asiente perfectamente bien, como ustedes podrán observar. Bien, continuamos con la segunda cabeza. Vamos a colocarla perfectamente bien. Algo muy importante, el cigüeñal lo tengo a 45 grados antes del punto muerto superior del pistón número 1 para evitar que las válvulas choquen con los pistones. Tengan mucha precaución. Tomemos en cuenta, como les mencioné anteriormente, los tornillos especiales que debe llevar la distribución. No usar tornillos exteriores que no sean el original, porque de lo contrario nunca va a quedar y vamos a tener problemas con la cadena y con la guía. Al colocar ese tornillo aquí en el engrane, este no se aprieta a la derecha, se aprieta a la izquierda. Tengan mucha precaución desde aflojarlo como al apretarlo. Bien, lo dejamos al tope, ya llegó al tope. Ahora sigue colocar el siguiente tornillo en la siguiente guía. Tener mucha precaución, reitero, que sea original. Tomar en cuenta que esta guía asiente perfectamente bien en esa ranura para poder colocar el tornillo y que asiente. De lo contrario, podríamos tener problemas con esta guía y la cadena trabajaría chueca y se les puede reventar. Tengan mucha precaución. Lo daremos hasta el llegue. Bien, lo dejamos al llegue. Vemos que asiente perfectamente bien. Vamos a sentar perfectamente bien esta para poder torquear y quede derecha la distribución. Bien, vamos a colocar ahora la distribución con la cadena central.
Tomar en cuenta, muy importante, que estos engranes no traen marcas porque son flotantes, ¿sí? Tengan muy en cuenta esto. Aquí no tenemos marcas de tiempo. Ya coloqué ahorita la distribución intermedia, ¿sí? Ponemos su tornillo igual al llegue para poder colocar la guía fija y el amortiguador de muelle. Esta pieza tiene aquí un pernito en donde va a trabajar el aceite. Recuerden que la obstrucción al flujo se llama presión. Si este se lo llegan a quitar por X caso o motivo, vamos a tener problemas de baja presión de aceite, ya que este pernito nos ayuda, ¿sí?, a generar presión cuando pase por la vena principal. Así es de que deben de tener mucha precaución. Vamos a colocar ahora la muelle. Ahorita todo está al llegue para poder colocar bien y darle los torques especificados. Es muy importante que cuando coloquemos los tensores o amortiguadores, ¿sí?, darlos al llegue para que trabaje perfectamente la guía y verificar que esté asentando bien. Cuando ahorita instalemos las herramientas para sincronizar, ¿sí?, debe estar perfectamente bien colocada, porque de lo contrario, si llegara a quedar chueca la guía o la cadena, se va a acabar muy rápidamente la guía y es posible que la cadena se reviente. Por eso es muy importante que tengan precaución y que vean que todo esté en línea. Al colocar el otro tensor va a ser la misma situación, ¿sí? Vemos que asiente. Si ustedes observan, la guía está un poquito fija por las ligas que le pusimos. Ya cuando el motor encienda o al empezar a girar con la matraca manualmente, se va a reventar la liga y se va a reacomodar y volver a verificar que esté perfectamente bien asentada la guía con el tensor o amortiguador. En Big Auto contamos con las herramientas para poder sincronizar las distribuciones, en este caso Ford 4.0. Esta herramienta es muy importante para poder sincronizar. Recuerden que los engranes son flotantes, no llevan marcas, y las herramientas me van a ayudar a poder sincronizar este motor. Es muy importante que se den cuenta lo que es la media luna pequeña y la media luna grande. La pequeña tiene que ir en la parte de abajo para que la herramienta pueda embonar perfectamente bien. Y también tomar en cuenta el punto o el reductor donde va a pasar con el sensor CMP. Entonces no nos podemos equivocar. Esta parte tiene que ir hacia arriba y en la media luna pequeña hacia abajo para poder meter la herramienta tanto de este lado como la herramienta de este lado. Aquí tengo bloqueado lo que es esta cabeza de este árbol de levas del lado izquierdo, viéndola del operador. Viéndola de frente sería la derecha, para ahorita poder sincronizar el cigüeñal. Recuerden ustedes que habíamos dejado el cigüeñal un poquito a 45 grados para que no golpearan las válvulas. Ahora vamos a girarlo a que me quede exactamente a las 12 horas. De ahí, obvio, yo voy a colocar la herramienta, ¿sí?, para poder meter lo que viene siendo el damper y que quede la herramienta sincronizada. Aquí yo tengo sincronizada lo que es el cigüeñal con la herramienta y tengo sincronizada esta cabeza para poder darle los torques especificados, porque recuerden que esos son flotantes.
Bien, vamos a utilizar nuestro torquímetro dándole 26 libras-pie a los tornillos de 12 milímetros y a los de 8 milímetros vamos a darles 20 libras-pie y después con el angulímetro darle 90 grados más 90 grados. Tengan mucha precaución con el torque. El tornillo del árbol de levas tiene que llevar un torque de 62 libras-pie. Tengan mucha precaución de no barrerlo, ¿sí? Porque van a lastimar el árbol de levas y van a tener que volver a empezar. Y si lo dejamos flojo, se va a brincar porque recuerden que son flotantes y nada más lleva el puro torque. Tengan precaución dándole lo que viene siendo 62 libras-pie. Al tornillo trasero, antes de cambiar las herramientas de esta cabeza a la otra cabeza, ¿sí? Voy a torquear, ¿sí? A 30 libras-pie y después darle un ángulo de 90 grados. Tanto el trasero como el delantero. Darle su torque y de ahí, ¿sí? Un ángulo de 90 grados. Igual con la otra cabeza, checar las medias lunas, como ya habíamos mencionado anteriormente. Colocamos la herramienta para poder torquear este árbol de levas, porque recuerden que es flotante, y verificar que todas sigamos a las 12 horas en el cigüeñal, ¿sí? La herramienta que esté bien puesta para que no tengamos problemas a la hora de torquear el siguiente árbol. Colocamos la otra herramienta que quede atrás, fija en el árbol, para poder darle el torque de 62 libras. Nada más que recuerden que este se va a torquear hacia la izquierda. Tengan mucha precaución para que no vayan a querer apretar a la derecha, porque lo van a aflojar. Tiene que estar a 62 libras más lo que viene siendo sus 90 grados. Bien, no olviden de darle su torque a los tornillos de 10 a 20 libras-pie, los de 8 milímetros y los de 10 milímetros, ya para que quede bien torqueado. Quitamos el seguro, ¿sí? Y vamos a girar el cigüeñal 2 vueltas. Si en 2 vueltas el cigüeñal no siente un atorón o algo que nos impida girar el cigüeñal, esto indica que la distribución quedó bien armada. Veamos. El cigüeñal gira perfectamente bien, gira libre, no hay ningún atorón, ¿sí? Esto me indica que la distribución, hasta aquí da la segunda vuelta, esto indica que la distribución quedó bien armada. Bien, señores, ya se dieron cuenta lo sencillo que es. Cualquier duda, márquenos por favor a nuestro número telefónico, a soporte técnico. Falta la última pieza que viene en el kit, que es este pernito de plástico, o como le llamamos lápiz, que debe de ir en cualquiera de estos 2 tapones machos para tener una mejor presión de aceite en los tensores o amortiguadores, para que esto sea eficaz en su trabajo. Bien, contamos con toda la gama de distribuciones en nuestra marca Masterfit, entre otras marcas. Señores, síganos en nuestras redes sociales, denle like, suscríbanse a nuestro canal y recuerden que en Big Auto somos los grandes en refacciones.